Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy y sobre todo esta semana simbólica, emblemática, la semana del aniversario del y los sismos, el histórico del 85 y el también muy dañino y terrible, mucho más reciente del 2017. El día de hoy recibimos a Ricardo Becerra, quien dirigió el Fondo para la Reconstrucción en la Ciudad de México, una de las zonas más dañadas por el sismo, para hacer un balance y una revisión de lo que se ha logrado, de lo que se ha reconstruido, de las víctimas, de lo que queda todavía pendiente. Ricardo, bienvenido. Hola, Leonardo. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Muchas gracias. Con ustedes. Kiren Miret, gracias. Hola, Leo, Ricardo. Muy buen día. Víctor Hugo. Víctor Hugo Michel, muchas gracias. Leo, buenas noches. Como hasta ahorita, acaban de pasar los aniversarios, vimos todavía gente en las calles, sí, en la señal del duelo, del luto, de la memoria dolorosa de lo que fueron esos trágicos eventos, pero ¿cómo el balance de los daños, de los edificios caídos, de lo que se logró derrumbar? Hubo una gran respuesta en materia de reconstrucción inmediata. ¿Hasta dónde llegó? Porque hoy estamos viendo investigaciones que señalan que pues, el dinero del Senado lo seguimos buscando y otras cosas no se concretaron. ¿Qué balance haces, Ricardo? Pues es un balance mixto, ¿no? Yo creo que sería injusto decir que de parte del gobierno de la ciudad, en el momento de la emergencia, después del 19 de septiembre, no hubo una respuesta masiva y sin condiciones, ¿no?, a los damnificados. Eso sí ocurrió. También la respuesta social fue muy impresionante. Conforme fue amainando la emergencia y conforme pasaron las semanas y los meses, pues esta curva de atención empezó a bajar y empezó a complicarse por muchísimas razones, entre otras porque no se tenía información fidedigna ni de la profundidad del daño, pero tampoco del tamaño del propio daño, ¿no? Hay una diferencia muy importante. El diagnóstico inicial no es preciso, es decir, conforme pasan las semanas vamos descubriendo que hay más grave. Te pongo un ejemplo, más o menos dramaticón. Todavía en julio de este año, de 2018, aparecieron nuevos edificios con fractura estructural, que no se sabían tan dañados ellos mismos. La tierra se sigue moviendo, ¿no? Sigue habiendo temblores, etcétera. Sí, réplicas, etcétera. Pero te quería decir, este temblor y este daño que dejó es particularmente insidioso porque no podemos hablar acá de una zona cero, como sí pudimos hablarlo en el 85, ¿no? Una zona bastante concentrada, sino que hay una especie de luna larga que entró por Tláhuac y terminó hasta la Gustavo Amadero, hasta Lindavista, ¿no? Entonces el daño es bien disperso y su localización pues ha sido un problema para es decir, meses después siguen apareciendo inmuebles con daños o que se incrementaron los daños al paso del tiempo, incluso 8 o 10 meses después. Así es, así es. Eso ha complicado mucho, ¿no?, las cosas, aparte pues de la burocracia y sí que no tenemos los protocolos para actuar rápidamente, no estamos preparados, francamente. Ricardo, si bien no se pueden cuantificar todos los daños, porque como dices, hay edificios que siguen presentando anomalías que quizás no habían presentado con anterioridad, ¿se puede cuantificar el dinero? Sabemos cuánto se destinó del gobierno federal, pero también se recibieron muchísimos donativos y es ahí donde la ciudadanía no estaba del todo tranquila, ¿no? Porque muchos países hicieron donativos muy importantes y no sabemos exactamente a dónde fue a parar el dinero. La ciudadanía, Kiren, y yo también estoy intranquilo, ¿no? Las donaciones extranjeras, precisamente porque son de carácter nacional, pues caen en el ámbito federal, ¿no? Ese sí es un asunto... Ellos reciben y administran. Que deben responder las administraciones federales, ¿no? Cayó muy poquito directamente de parte de extranjeros en la ciudad, porque fueron administraciones casi por proyecto, ¿no? Recuerdo una de la ciudad de San Antonio que muy solidariamente le aportó un dinero a una cuadra de damnificados en Xochimilco, ¿no? Pero en la Ciudad de México tampoco ha habido una debida transparencia
en la ejecución de los recursos, porque las cosas empezaron a complicarse pues muy temprano, digo yo, desde diciembre del año 2017, y su solución, como el propio comisionado actual lo ha declarado, pues todavía no está del todo clara, ¿no? Pero ¿por qué se complica? ¿Qué pasa ahí? Es decir, porque hay una gran respuesta inmediata, yo diría que muy positiva, de atención, de todo, pero de repente pues vemos que los daños, es decir, no fue una cosa menor, ¿no? No. Ahí, dinos, te lo sabes, por supuesto, pero cuantificadamente, números, edificios o inmuebles dañados. Mira, dañados, los que se derrumbaron el día del temblor fueron 38. 38 edificios. Una cifra mucho menor que 85. Sí, claro. Ahora, dañados de manera... Y ahí hay niveles. Ajá, claro. de manera muy grave. Es decir, que no se van a poder mantener en pie. Hay que evacuarlos, exacto. Exacto. Son alrededor de 190. 190 edificios que todavía algunos nos amenazan, ¿no? Amenazan la seguridad de las personas. Correcto. Y luego hay como 600 que están entre... ¿qué es mejor? ¿Reforzar un edificio viejo de 1960 que sí se puede? O lo derrumbas mejor y te levantas pero uno eso nuevo. lo dicen los ingenieros, ¿no? ¿Quién tendría que decir eso? Y los vecinos. Pero ese es todo un tema, y no lo vamos a abordar ahora para entrarle de lleno en el siguiente bloque, pero está todo este tema jurídico de... O sea, a mí se me daña mi casa y soy un particular por un fenómeno natural. ¿El gobierno está obligado a entrar, responder, restaurar, reconstruir o reponerme la vivienda? Claro que... Bueno, perfecto, muy buena pregunta. No lo sé y lo pongo sobre la mesa, pero... Es el gran debate. Ese es el gran debate. O gratuidad universal. Sí, porque yo autoridad diría, oiga, vamos buscando mecanismos, vamos buscando apoyos, vamos a tener una compañía de seguros. Eso es. Pero en estricto, ¿cómo dicen los abogados? En derecho pleno, pues tú eres un particular, tú tienes tu casa, se dañó por un fenómeno. Y es asunto tuyo, ¿no? El gobierno no tiene por qué venir y construirte una nueva, ¿no? Porque si no, pues que me construya una a mí. Pero puede hacer un abanico de opciones, pues para darte un apoyo, ¿no? ¿Esas se hicieron? Sí, por ejemplo, el apoyo a rentas. Esa salió, ¿no? Pero era ridículo el apoyo a rentas, ¿no? Fíjate, quieren que Escuché la suma, Ricardo, y... 4,000 pesos. Pero... ¿Qué rentas con cuatro? Pues una familia de un cuarto de 6 personas. Un cuarto de azotea. Más o menos, pero es esto más el dictamen estructural de tu casa que corre a cargo del gobierno. Ok, más, que sí tiene un costo, claro, por supuesto. Más la demolición, si es que tu... Ese también corría a cargo del gobierno. También corría a cargo del gobierno. Las demoliciones de edificios gravemente dañados. Correcto. Eso era a cargo del gobierno, más un apoyo para remozamiento si tu daño es medio. Es decir, creo que la reconstrucción, al menos el programa que nosotros dejamos en febrero del año pasado, era un abanico, ¿no? Nosotros siempre teníamos esta frase, ni tecnocracia, que cree que nada más hay una sola opción, ni populismo, que es todo gratis, ¿no? Ricardo, aquí me queda una duda, porque ha pasado un año, no hay una sola persona en la cárcel. No hay un solo hay dos, DRO. Hay dos. O yo me había quedado que habían salido libres los de Zapata 56. Sí, bueno, eso salió. Y hay unos cuantos libres, fugados, ¿no? No hay nadie de Sedatu que haya sido destituido. No hay nadie Es Sedubi. Sedubi, perdón. No hay nadie de Sedubi que haya sido destituido. Sedubi tenía que regir a los DROs, es la que te da las licencias. DGOs, ¿no? DROs, directores responsables de obra, que son los que finalmente autorizan la construcción. Víctor Hugo es ingeniero, ya vi. No, gracias. No, ingeniero en periodismo nada más, ahí me quedo. ¿Por qué no hay nadie en este momento en la cárcel mencionas dos, ¿quiénes son esos dos? ¿Y por qué no hay más personas responsabilizadas? Pero no sé si esa chamba no te toca a ti. No me tocaba. Pero tienes los datos. Aunque pues apoyábamos, era nuestro papel apoyar a los vecinos que tenían, digamos, sospechas legítimas o con... De que algo estaba mal hecho. Por ejemplo, el edificio de Saratoga, que se derrumbó, según cuentan los vecinos, porque una empresa constructora excavó y minó los cimientos de su propio hogar y por eso se cayó, ¿no? Pero esa es una de las grandes discusiones. Pero a ver, ese caso, por ejemplo, ahí tiene que venir un peritaje, ¿no? Claro. Porque ya se derrumbó el edificio y ahora encuentra los cimientos para ver si en efecto estuvieron dañados por la excavación adyacente. Es muy complicado hacer eso, ¿no? Sí, es complicado, pero se puede. Pero hay casos muy concretos como el del Colegio Repsame, ¿no? Donde se hizo arriba un jacuzzi o el edificio Álvaro Obregón donde se hizo un piso adicional y ahí tampoco... De cantera.
¿Dónde están los O responsables? uno en la del Valle, en donde lo que hicieron fue construir encima de un edificio viejo, poner una estructura nueva y al final se terminó colapsando. Así es. Es Pero que ahí no tenemos entra- responsables, ¿o sí? Sí, claro que hay responsables. En primer lugar los dueños y en segundo lugar la delegación. Perdón, no tenemos que responsables permitió- sancionados. No, pues sí, no hay todavía responsables sancionados como se debería, creo yo. ¿Por qué? Y esa es Porque una de las grandes los niños- cosas. Yo sé que no te toca a ti, tú hacías la reconstrucción, apoyabas a los vecinos, había una parte, no sé, jurídica o la PGJ, la Procuraduría. PGJ, sí. ¿Por qué no? Los tenemos expedientes están expediente? abiertos. Ah, No, están Sí, abiertos. están abiertos, sí están abiertos. Pero, pues como ustedes saben, el sistema de justicia nacional, pues no es todo lo rápido ni expedito que se deba, ¿no? Sin embargo, de esas lecciones, Leonardo, Quirén, Víctor, creo que se desprenden nuevos patrones que la ciudad debería asumir precisamente para que, no para resolver el problema de corrupción constructiva que tenemos a pasto en la ciudad desde hace Sí, no sé decenios, cuántos sí. decenios, ¿no? Es discutir seriamente, creo yo, se corresponde la figura misma del DRO y del corresponsable de seguridad estructural. Bueno, ahí dices una cosa y es muy técnico, pero yo lo pondría en el terreno de los ciudadanos. Te lo pongo Los claro. primeros en el futuro, a partir de esta trágica y dolorosa Claro. experiencia, que van a impedir que se construya nada arriba sin que haya licencias, permisos, que venga el presidente y se pare y Pero diga que está espérate, Leo, va autorizado. más Van a ser los atrás. vecinos. Tú Sí. te compras un departamento o una casa, no sabes cómo está cimentada esa casa. Técnicamente, Exacto. la Ciudad de México tiene los estándares más altos de calidad, creo que en América Latina y de los más altos del Hoy. mundo, pero no hoy a partir de Pero- este pero no terremoto, se sino... cumplen. Ese es el problema. Si tú tienes un checklist y no palomeas todo, no sabes dónde estás No, viviendo. no, Kiren, llegamos a ser ya Japón, tienes toda la razón, pero a partir del 12 de diciembre de 2017. Ahí sí se cambiaron las normas constructivas a un estándar internacional muy grande, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa quienes compraron previo al 12 de diciembre? allí no hay saben dónde que están hacer un viviendo. programa casi obligatorio de reforzamiento y de mantenimiento de los edificios, que también hace parte pues, de las responsabilidades de los que vivimos en esta zona, no de riesgo sísmico, de certeza sísmica. Tú sabes aquí que Sí, va a no, no, volver aquí a no hay temblar. duda, aquí no hay duda. Muy bien, ¿no? ahí la clave es certeza. Va a volver a pasar. Claro. En algún momento. 10 años, 5 años, Mira, un año, no mira. sabemos. Sí. Aquí volverá a Aquí temblar. Va a volver a temblar. Título más que acertado. Entonces la pregunta Es es, obvio, pero no tanto, ¿no? ¿extrajimos las lecciones necesarias de esta ocasión? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, justamente el libro trata de colocar 42 lecciones de lo que nos pasó. Y déjenme volver al asunto del DRO, porque son estas cosas las que creo van a aportar algo Ajá. para que la ciudad tenga una pequeña curva hacia arriba de no tanta corrupción, de más seguridad. En todos los países serios, Japón, Kiren, ¿no? Islandia, en fin. Sí, lista la que no pertenece, Que también pero- está en países de alto riesgo, por cierto, por su actividad volcánica. Pero en todos los países serios, el responsable de la construcción, Leonardo, es el que construye. Ujú. Bueno, en México no. En México, el responsable de la construcción es un tercero que viene a firmar, pues está bien hecho, tome, y lo paga el constructor. Claro, es... O sea, es como, Generando un posible como conflicto un de interés. auditor. Pues claro, Como un auditor. claro. Si es se como un cae tu auditor. casa, ¿a quién le reclamas? Inspector se llamaban antes. ¿Y qué en son, tiempos de estructuralistas Cantinflas. o debieran Sí, ser estructuralistas? Seguramente hay entre ellos, bueno, me tocó ver Gente gente, preparada. espléndida, preparada, más que capacitada, pero esta doble vuelta, ¿no? De que Lo paga la misma empresa que construyó. Se presta a demasiadas cosas, como por ejemplo es el problema de Zapata 56. Bueno, yo iba a hablar ahorita, que es un caso muy célebre y conocemos todos, el de la Plaza Arts, ¿no? Claro. Batallamos semanas en saber, bueno, creo que no sabemos quién es el responsable. Uno construyó, otro diseñó, un tercero hizo el cálculo. Y otro grabó. Y ninguno de esos es No, responsable. el responsable es el DRO, que no hizo nada de eso. Esa es una decisión que tenemos que dar. ¿Quién lo regula? Sedubi. Sedubi es el que debe Y regular eso. Sedubi, no hubo un solo director o funcionario sancionado, porque todos los directores responsables de obra fallaron en algún sentido, los de estas edificaciones que se cayeron. Las que se cayeron, pero hay muchas que no se cayeron y vamos, es lo que te Las que dicen se ellos, cayeron. ¿no? Es Claro, que esto es algo hicimos que bien el quiero trabajo. preguntarte, Ricardo, aunque sé que Sí. tenemos que hablar de cómo se implementaron los dineros o no para la reconstrucción.
Ciertamente este fue, según dicen los expertos, un terremoto atípico para que los edificios no necesariamente tenían o estaban construidos con dichas cualidades para soportarlos. Pero hay edificios que sí soportaron un terremoto de esta magnitud o con estas características. ¿Cómo sabemos qué edificios sí contemplaban un terremoto así y cuáles no? Mira, es un terremoto cuyo epicentro no es tan típico, pero sí han pasado en otras ocasiones ondas telúricas que vienen de ahí, de Puebla, más o menos, ¿no? Se supone que nuestras normas constructivas están hechas hoy, a partir del 12 de diciembre, para aguantar un terremoto de 8.3. ¿De cualquier tipo y con epicentro donde sea? Sí, de 8.3, así es. Las reglas nuevas. Las reglas de 85 están adaptadas para aguantar un terremoto de 8.1, ¿no? Esa es un poco la idea y el cálculo que hacen Pero los este ingenieros. no fue un terremoto ni de 8.1 ni de 8.3 No. y tiró 38 edificios. 38 y dejó dañados 180 más. ¿Sí? En buena medida, 1, por la falta de mantenimiento, 2, por las deficiencias constructivas, 3, por la falta de seguimiento y evaluación de muchas autoridades, desde las delegacionales hasta las centrales. Sí tenemos un problema muy importante, y esa es otra de las propuestas del libro, que hay que censar especialmente, Kiren, a los edificios de la ciudad que fueron construidos antes de 1985. Después hay que acometer el censo de 85 a 2017 y luego ya los que vienen, ¿no? Sí debemos hacer un buen mapa. ¿Ese censo no existe, Ricardo? No, no existe. El Colegio de Ingenieros, o más bien la Sociedad de Ingenieros Estructuristas, tiene una aproximación, no estamos en cero, pero creo que pueden hacerlo de manera muy importante. Pero me parece muy grave porque pues aquí hemos sufrido tragedias... Sí, claro. Gigantes, o sea, todavía seguimos sin tener la cifra clara del 85. Sí. Ya es como para que en 30 y tantos años tuviéramos lecciones muy bien aprendidas, con registros, con censos, y además con una autoridad profesional y eficiente, no con una autoridad... Ahí te va otra propuesta. Por ejemplo, no tenemos la evaluación pre-sísmica de los edificios estratégicos de la ciudad. Por ejemplo, Este es un edificio estratégico de la ciudad. Yo te agradezco lo de estratégico, querido Ricardo, porque pero es comunicación. este es un edificio inteligente que recientemente como que ha tenido algunos golpes, pero bueno, se dio mojó, golpes en la cabeza. Se mojó, pero digamos, hay tecnología para que podamos evaluar, antes de que ocurran los sismos, las vulnerabilidades que tienen las estructuras de los edificios. Voy a poner un ejemplo irónico que nos pasó en el 2017. Bueno, ustedes saben que después de 5 años los planos, los cálculos estructurales de los edificios se van al archivo central, al archivo notarial de la Ciudad de México. Bueno, ese es un edificio estratégico. No se nos vaya a caer ese. Bueno, se cayó. Ah, mira, no sabía. Exactamente. Se cayó con todos los planos. Con todos los planos, los cálculos. Vamos, una parte quedó a salvo, pero buena parte que era de los edificios caídos o de los que estaban gravemente lastimados, pues no se podía tener acceso a ellos porque el edificio estratégico... Pero no me digas que no tenemos un respaldo digital de eso en un videoservidor. No lo tenemos. No lo tenemos. Hay que caminar hacia ello. Bueno, ese tipo de medidas de que no se nos puede caer lo mero importante, hospitales, escuelas, etcétera, pues es una de las políticas de largo plazo que debe emprender la ciudad. Pues básicamente no se nos debería caer nada, ¿no? Entendiendo lo que pasó en el 85. Pero ¿cómo entender 2018 cuando tienes bases de datos? Tienes computadoras por todos lados, tienes iPhones, tienes iPads. ¿Cómo es posible que no tengamos una base de datos confiable en la que tengamos claramente definidos cuáles son los edificios prioritarios estratégicos? No es tan difícil, es poner un becario a hacer Excel. Claro, sí. Pues esa es una política que debe desarrollar la ciudad, en efecto. Todavía tenemos las viejas carpetotas, expedientes en papel de los años 50 en papel. ¿Ya tuviste una entrevista con la señora Sheinbaum? No, pero creo que ya conoce el libro. He tenido algunos contactos con algunas de sus colaboradores. La verdad, tiene gente muy competente y creo que son sensibles al asunto. Su programa de reconstrucción,
que presentó recientemente, pues es adecuado, digo yo. Me parece que camina por el lado correcto. Déjenos hacer una pausa aquí. Recuerdo, ustedes estaban muy jóvenes, pero hubo un atentado en unas torres en Nueva York hace algunos años. Niños de brazos. Y tú estás en primaria seguramente. Sí. El cuartel general de Manhattan, donde el alcalde en ese momento, Rudolph Giuliani, y su jefe de comandantes operaban los servicios de emergencia, estaba en uno de las Torres Gemelas. Eran 2 torres, pero había 5 edificios parte del complejo. En uno de esos, adyacentes a las torres, estaba el comando central de la policía con todas las señales, las cámaras. Aquí se llama el C4. 5. No, ¿el de la ciudad es C4? ¿O ya es C5? Ya es C5. El C5 de Nueva York estaba en las Torres Gemelas. Entonces, no se derrumba, pero está dañado y entonces tienen que salir ahí y operar análogamente, ¿no? Oye, que me están reportando que así, ¿no? Porque las cámaras dejaron de funcionar. O sea, hubo daños muy, muy graves. Esos son edificios estratégicos, claro. como los edificios. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos haciendo un recuento, un balance de los sismos. ¿Qué tanto aprendimos? ¿Aprendimos? Volvemos. Estamos aquí justamente revisando porque, digo, yo entiendo que es parte de la angustia y de este sentimiento pues de zozobra, de extrema vulnerabilidad. Sí. Se te caen las cosas, pero suceden fenómenos humanos impresionantes, ¿no? Desde el que todos somos ingenieros, ¿no? Y todas estas cosas de, mire, si la abertura es así y usted puede meter un lápiz, es estructural, pero si nada más es así por encimita, seguramente es el yeso nada más. Y todos dábamos dictámenes de esas babosadas como si fuéramos ingenieros. Así es. Esto me lleva a preguntarte justamente, Ricardo. Hablamos de que no hay un censo para saber el estatus de las propiedades. Pero los ciudadanos quisiéramos que hubiese un censo, porque eso implicaría que si alguien entra a tu casa y tu casa no tiene las condiciones al 100, probablemente te quedes sin casa. Pues sí, esa es una de las grandes paradojas, ¿no? Mucha gente incluso prefiere vivir en riesgo. En el libro viene una foto en las barrancas y en estas cosas cuando vienen las lluvias. Pero tener su casita a tener que desplazarse o conseguir otra, ¿no? Es un asunto grave de la ciudad. Nosotros tuvimos aquí reportajes en esos días de gente que se negaba a salirse, cuando incluso los bomberos y gente le decía, oiga, usted tiene que abandonar, y se negaban a salir. Sí, hay un ejemplo muy elocuente del asunto. En la colonia Anzures fue muy poco tratado ahí por Copérnico, un edificio de 6 pisos, que habían sido departamentos que habían sido comprados pues durante los años 80 más o menos, y sus dueños viven ahí, ya son familias pues del barrio, absolutamente. Viene el sismo, el edificio se daña fuertemente. Estructuralmente, llega el Instituto de Seguridad de las Construcciones, lo dictamina como en riesgo alto, o sea, con riesgo de colapso, pero ninguno se quiere salir porque ninguno tiene escrituras. Y habían dejado de pagar el predial. Entonces, la irregularidad básica se complica muchísimo pero incluso a costa de su acciones. Pues es que eso es el círculo donde regresamos a la corrupción. Claro, siempre. Claro, o de las instituciones, o de los particulares. O de la sociedad. Sí, claro, a eso me refiero. Los ciudadanos decimos, esos funcionarios corruptos, pero ¿de dónde salieron? Pues de la sociedad. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los políticos o de los funcionarios.
el que puede no pagar predial no paga y se hace güey, o el que no puede, oye, pues no pago la multa, y ahí cuando llegue la verificación, ay, debe usted 20, oiga, ¿cómo le hacemos? O sea, no solo remueve la tierra el terremoto, sino también nuestras prácticas irregulares. Exactamente. Bueno, otra de las propuestas que tiene este libro de lecciones del 19 de septiembre es hacer una especie de programa grande, una política grande para que la gente asegure sus inmuebles. No con la salida típica de mercado, que no es tan cara hoy, pero pues sí, no todo el mundo la puede pagar. ¿Qué tal si ensayamos, Leonardo, Víctor? Les puedo confesar una cosa. Yo viví fuera y te educas finalmente y contraes un seguro de vida y de gastos médicos y de educación y construyes una serie de seguros como en los países serios, lista en la que no estamos. Pero no tengo un seguro de vivienda, por ejemplo. Sí, claro. No lo tengo. Pero de carro sí, ¿no? De carro sí, Ajá. pero el carro ya prácticamente... Sí. Recuerden ustedes los años en que pues nadie tenía seguro de coche en este país. Se hizo obligatorio. Pero ya es inconcebible no tener un seguro del coche o no tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Bueno, y ahora en la zona en la que vivimos, ¿no le agregarías a esa lista el de vivienda? Sí, pero hay salidas, digamos, colectivas de ayuda mutua. Por ejemplo, ¿qué tal si le agregamos 1% al predial como un pago de seguro? El pago de seguro. Que, bueno, cuando ocurre una tragedia, una inundación, por ejemplo, o un sismo, pues esa bolsa que se construye con millones de unos por ciento sale al rescate, claro. Sale al rescate inmediatamente. Pero ¿cómo? Pagado por seguro los colectivo capitalino, o sea, para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Pero ¿cómo uno querrá sumarle cuando ni siquiera se han transparentado los recursos? Bueno. ¿Con qué cara le pedimos hoy a la ciudadanía que pague un 1% adicional al predial, que ya es bastante Sí, debemos insultante? pedírselos, ¿no quieren? No, podemos pedírselos, pero Sí. aquí me surge otra pregunta. ¿Sabemos cuánto dinero hay en ese fondo, hubo en ese fondo en su momento máximo entre fondos federales y fondos de donativos y fondos de particulares? El fondo de la Ciudad de México, el inicial, digamos, para atender la emergencia, sí está transparentado. Entre septiembre y diciembre sí están las cuentas más o menos bien puestas. ¿Pero no estaba medio mocho ese fondo ya de entrada? No, de septiembre a diciembre. Cuando empezó a haber problemas fue cuando se presupuestó de parte de la Asamblea Legislativa una cantidad cercana a los 7,000 millones de pesos. De reconstrucción. Ya propiamente de reconstrucción. ¿El fondo sumó cuánto? El fondo en total, 6,880 millones de pesos. ¿Y se recabó de todo? todos lados. Se recabó. ¿Solo de la ciudad? Solo de la ciudad. Ah, eso le agregamos... Lo que vino de Fonden. Ajá. Para las zonas agrícolas de Xochimilco y las zonas de Tláhuac. Ese fondo, por ejemplo, es muy difícil ser aplicado ya en las zonas más urbanizadas por las condiciones, ¿no?, que pone ¿Esos el acceso. 6,800 millones se ejercieron? Hay comprobación en este momento de que se ejercieron o se han ejercido alrededor del 30-40%. Ah. ¿Sí? ¿Y el resto dónde está? Pues el resto es o burocracia o complicaciones de comprobación o pues, corrupción. Una situación sí, de opacidad. pues, llanamente. No lo sabemos. Pero por eso había que hacer el fondo desde el principio. El gran error de la Asamblea es que presupuesta, predetermina. Te voy a dar tanto dinero a ti, agencia, te voy a dar tanto dinero a ti, dependencia, te voy a dar tanto dinero a ti, secretaría. Todavía no teníamos los censos. ¿Pero no te parece gravísimo estar lucrando con la tragedia de esta ciudad donde todos fuimos hermanos durante un mes y después? Renuncié por eso. Cuéntanos. Pues está contado en el libro. Es, digamos, era una contradicción absoluta, ¿no? Precisamente por lo que tú dices. En la ley de reconstrucción que yo estaba obligado a hacer cumplir y cumplir yo mismo en primer lugar, decía, se va a generar un fondo ahí visible, transparente, público, un fideicomiso, nosotros decíamos, para que si se localiza gravedad de riesgo inmediato o hay que demoler no sé qué estructuras, se tome el dinero e inmediatamente se ejecute. Bueno, esa es la idea que tenía la ley. En octubre, en diciembre la Asamblea Legislativa cambia de opinión y en el decreto de presupuesto anula la idea del fondo y pone el dinero ya directamente a determinadas dependencias. Lo asigna. Lo asigna, exactamente. ¿Con qué criterios? ¿Con qué estudios?
¿no? ¿Con qué? Déjame ahí ese es el punto. añadir algo. ¿Con qué criterios? ¿Sientes que hubo un criterio político por parte, vamos a ponerle nombre, Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, que son los que estuvieron ahí? ¿Te refieres a esos próceres de la democracia? Decía que si son diputados o una lista de posibles indiciados. Esa podría ser también una forma de describirlos. Pero ellos tres, que son particularmente los que estuvieron al frente de este, vamos a llamarle reasignación de fondos, ¿crees tú que hubo o un interés político electoral, porque estábamos entrando en un momento de elecciones, en la reasignación de los fondos, o estamos hablando llanamente de corrupción? Mira, yo no estoy en condiciones de prejuzgar. Sí, no eres fiscal tampoco. No soy fiscal, pero lo que sí te puedo decir es que lo que los diputados hicieron en el decreto era una contradicción en toda la línea con lo que ellos mismos habían elaborado en la ley, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. El proceso electoral fue veneno puro para el proceso de reconstrucción. Como sucede en estos casos. Lo asignan a dependencias y ahí ya entramos al Triángulo de las Bermudas, es decir, ¿qué hacen las dependencias con eso? ¿Dónde se pone? ¿Qué se ejerce? No sabemos. Sí. Tú fuiste testigo durante el tiempo que encabezaste esta comisión del ejercicio directo de recursos para reconstruir, porque yo vi actos donde el doctor Mancera entonces se iba y inauguraba unas casitas y hacía unas cosas. ¿Eso es real? Sí, claro. Sí fue real, pero digamos, el grueso de la reconstrucción pues sí se diluyó, sí se dispersó en un montón de gastos y de actos. Yo insisto, sí ha habido un montón de demoliciones, sí ha habido un montón de dictámenes, sí ha habido un montón de reparaciones. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Mucho hecho y mucho no hecho, ¿no? Y mucho no hecho y mucho no comprobado y mucho comprobado. Estamos a mitad de ese mar, ¿no? Entre los donativos, el fondo, ¿el dinero era suficiente para reconstruir y para sanar los daños materiales? Yo creo que no. Yo creo que no es suficiente. No alcanzaba. No alcanza. No, bueno, y si te robas el 70%, pues alcanza menos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, otra vez para ir al libro y documentarlo, nosotros hicimos un cálculo a partir de los recorridos. Nosotros recorrimos 154 lugares, los más críticos en la ciudad. Ahí están las fotos en el libro. Y calculamos que el número de damnificados en la Ciudad de México es de una escala de 110,000. 108,000, 110,000, más o menos. Sin embargo, los censos... que perdió su casa y que también gente que tuvo su casa dañada, ¿es sí, de todo tipo? De todo tipo. Vamos, de daño medio a daño muy grave, ¿no? Pero son 110,000 personas que hay que atender, más la estructura física, es decir, más la estructura hidráulica, más las escuelas, más los 4 hospitales. Wow. Sí, más los 4 hospitales. Es decir, el daño de la ciudad es fuerte. ¿Cuáles son los 4 hospitales dañados? No los tengo ahorita en el radar de memoria, pero uno está en la Gustavo Madero, 2 están en el centro y otro más está en el sur. ¿Y de dónde habrían de venir los recursos si en efecto este fondo, que no se ejerció de manera correcta e íntegra, habrían de provenir? Bueno, en primer lugar, creo, obviamente, del dinero público, pero también, pues, de un montón de instrumentos financieros que pudiéramos utilizar para sostener procesos de reconstrucción importantes. ¿A qué quiero decir? Hay muchas agencias o actores o empresas dispuestas a invertir, con los que tú, autoridad, puedes negociar. Ok, ¿tú quieres la joya de la corona en la Condesa? De tu desarrollador, perfecto, aquí está. Y hacemos una solución de mercado con apoyo del gobierno. Pero tú, que vas a llevarte cierta ganancia en esto, por favor, destina recursos para beneficiar. Para reconstruir en Tláhuac. Crear una especie de bolsa común. Claro, o sea, no es nada más pura ganancia, sino... Una responsabilidad social. Sí, y lo hacemos de manera transparente. Estuvimos a 3 días de hacerlo antes de la renuncia. Íbamos a colocar en un mapa de la ciudad los predios que estaban colapsados y que eran, pues, pepitas de oro para una inmobiliaria, hay que decirlo, así es. Pero también poníamos las zonas más afectadas del lado de Iztapalapa, de Xochimilco y de Tláhuac. De modo que te quieres hacer cargo de esto, te haces cargo también de esto.
Bueno, eso implicaba al final del día seguramente un sobreprecio para el comprador, ¿no? Este esquema, yo lo vi, lo atestigué, lo tuvimos en este programa con el Parque de la Mexicana en Santa Fe. Sí, hay algo así. Y se busca un mecanismo mediante el cual a los desarrolladores se dice, a ver, tú te vas a quedar con este pedacito, ahí desarrollas, pero todo este otro terreno lo invertimos en beneficio social para el lugar. Y funcionó, hoy el parque existe, funciona. Está y impecable. le ha dado un beneficio a esa zona enorme porque no había áreas comunes, está fantástico. Sí, sí. Se logran esas fórmulas, Claro. pero hay que chambearle. Es decir, la autoridad se tiene que sentar a los desarrolladores, tasar, ¿no? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este predio? Hay que estudiar, sí. Hay que estudiar, no es de palomazo. Pero ese proyecto en sí está Y ahí suspendido. volvería yo al tema que tú planteabas al principio, el de Sedubi. Esta chamba es de Sedubi. ¿Quién es el responsable de Sedubi? ¿O era? Secretario de Sedubi. Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Sí, Sí. es un nombre. Bueno, Tendríamos que llamarlo a Tendríamos, cuentas. sí, claro. Yo creo que hay fórmulas Que como expliquen, estas. ¿no? Hay fórmulas como estas para que no todo se recargue sobre el exiguo presupuesto público, que, para poner un ejemplo, la nueva jefa de gobierno ha declarado que 7,000 millones de pesos serán destinados a la reparación hidráulica, ¿no? Bueno, nada más. ahí hay daños Nada más para la reparación. Que es drenaje, Sí. esencialmente, y tubería. ¿Tú renuncias cuándo, Ricardo? Yo renuncio el 15 de febrero de este año. ¿Por? Porque la comisión resultaba superflua, irrelevante. Una accesoria. Sí. Los recursos ya se Ya habían estaban destinado a dependencias. Pues ya. sí, y nosotros ya teníamos un mapa más o menos identificado de dónde estaban. Es más, dejamos allí 6 prioridades para que el gasto se dirigiera a esas 6 prioridades, que son prioridades relacionadas con la seguridad humana. ¿Alguien te sustituyó? Sí, el doctor Edgar Tungui. ¿Y a quién se le exige Cuentas, sí, cuentas de dónde está El ese jefe de dinero? gobierno se fue. Ahora es senador, fíjate. Es decir, ni siquiera acabó su periodo. encargo, su periodo. La asamblea ya se fue, no sé de qué tamaño fue la bolsa que se llevaron, pero destinaron los recursos a dependencias, campaña electoral. ¿A qué autoridad le reclamas? Déjame no? complementar eso. Ricardo, ¿crees tú que hay elementos o que quedaron ahí elementos sembrados para eventualmente proceder contra funcionarios públicos por omisión? ¿Hay elementos para que una nueva administración eventualmente pueda proceder, reabrir esto y asignar responsabilidades? Bueno, yo creo que la ley, tal y como está la ley de ahora, la ley vigente hoy, posibilita que antes de que acabe el trabajo de la Comisión de Reconstrucción actual, se pueda hacer un ejercicio de transparencia y de comprobación muy exhaustivo. Es decir, no me voy hasta allá. Si eso no se hace, bueno, pues evidentemente habrá, creo yo que habrá pues la voluntad de buscar qué es lo que ha ido Víctor, mal, ¿no? Pero esto ya se fueron todos, pues. Sí. Pero se puede hacer ahora una comprobación transparente, creo yo, de lo que se ha ejercido. Ahora, de lo que no, pues será un problema. De ¿no? lo que no. a Será ver, un problema. encuéntralo. Sí, Es claro. inconcebible que esté flotando ese dinero. Es decir, que no sepamos. Ricardo, esto es muy importante, pero hoy que vemos, ahora con los aniversarios, a grupos de vecinos, a organizaciones comunales, a gente molesta y quejándose de que no los atendieron, no les reconstruyeron, nunca llegó la ayuda, hay sustento para que esa gente esté molesta y enojada. Sí, pues para que alguna gente sí esté. Exactamente, el proceso de reconstrucción, si algún reproche yo mismo le haría, es que no ha podido construir criterios claros, universales para todos. No se sabe por qué a este edificio se le ha dado esto, y por qué al otro aquello, y por qué a esta otra zona esto. O sea, los criterios y las justificaciones, pues urbanas, técnicas, humanas, que deben respaldar el ejercicio de los recursos, no los tenemos porque no tenemos esos criterios. Esa creo es lo que más extraño yo de un proceso de reconstrucción. Pero esto es debidamente gravísimo, transparente. porque ¿no? aquí, como tú dices, aquí va a seguir temblando y vamos a seguir tropezándonos porque yo veo a los japoneses, ¿no? Una zona altamente sísmica históricamente. Y no solamente ves sus estándares de construcción, yo estuve ahí el año pasado, después de los sismos, aquí justamente a finales de septiembre. Voy allá y me toca un temblor ahí, ¿no? Así en Tokio. Y
y la estructura, la lógica, los desalojos, los puntos de evacuación. O sea, hay una cultura, claro, la cultura japonesa sabemos es muy disciplinada, muy respetuosa de la autoridad, etc. Y mucho más recta, Leo. Bueno, y mucho más recta, es decir, Corrupción. hay tramposos. Lo que pasa es que los tramposos ya cuando son confrontados se hacen harakiri. Ya quisiera yo ver aquí que algunos se hiciera harakiri. Pagaría yo, porque con suerte y Borge, ¿no? O el señor Duarte, Ándale, o alguna vez con un tenedor. se hicieran con un tenedor. Pero bueno, a lo que iba yo. Ahí hay una cultura que se ha construido a partir de las tragedias, que aprendieron cómo evacuar, cómo construir, cómo ayudar, cómo son los centros de albergue, por ejemplo, de acopio. Sucede. Y aquí es nuevamente generación espontánea, cada vez el vecino, el líder comunitario que se le ocurre y organiza, que es valiosísimo y habla de la calidad humana de los mexicanos, pero cero cultura de organización, cero cultura de prevención, cero cultura de censar y decir, oye, este edificio le va a pasar algo, hay que sacar a la gente, oye, no, es que mira, mi escritura no está dada de alta, no pagué impuestos, no pago el predial. ¿Y así? Pero es que somos los eternos improvisadores, ¿no? Somos los que ponemos el alambrito, pero esto no es el alambrito, esta es cosa seria. Claro. Sí, muy seria. Bueno, otra de las cosas es justamente avanzar en protocolos mucho más amplios, ¿no? Y sofisticados. Por ejemplo, ya deberíamos saber, en caso de un sismo, dónde las grandes empresas que tienen las maquinarias y las herramientas van a colocarse para asistir a los edificios caídos. Donde ICA, por ejemplo, colocará su propia maquinaria, ¿no? ¿Quiénes son los vecinos responsables, entrenados por el gobierno, que pueden salir a dirigir la solidaridad? Es un punto clave. ¿No? A través de una APP, por ejemplo. O ¿qué es lo que le corresponde hacer a los ingenieros y a los estructuristas? ¿Qué zonas para que no ocurra lo que ocurrió improvisadamente en este... Eso que mencionas, porque muchos lo vimos. Hubo edificios que no se dictaminaron al principio y hubo otros que se dictaminaron hasta 7 veces porque se improvisó la ayuda. Fue masiva, pero fue desordenada. Estas cosas ya las tendríamos que haber regulado. Debemos acostumbrarnos a simulacros pues mucho más sofisticados que los que acabamos de ver. Yo acabo de estar en Reforma ese día y se evacuó, no gritó, no empujó. Se bajaron, la gente salió, la gente salió. Sí, pero lo que hacían los que bajaron era echarse un cigarrito y recargarse en el edificio. y los carros no dejaron de pasar normalmente y pues había una especie de chacoteo, no era serio, ¿no? Y luego pasó una patrulla y 40 minutos antes estaban los bomberos ya vistos. Pues así no son los desastres, ¿no? Hay que hacerlos como si sí lo fuera, con papeles claros y responsabilidades definidas. Hacemos una pausa. Me parece gravísimo porque es como, no vamos a aprender, ¿no? Nos seguimos tropezando. Pues vamos aprendiendo, pero muy despacio. Y ritualizamos nada más el protocolo o le ponemos mucho énfasis, que es valioso, a la respuesta ciudadana. Bueno, muy bien, sí, pero pues es espontánea y desorganizada. Y no tiene los instrumentos. Tendríamos que tener protocolos. Hacemos una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Yo te tengo 2 preguntas. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, Shall we? So the euro on a 7-day. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. we begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia week. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Estamos de regreso. Bueno, ahorita le entramos a lecciones porque se nos va a terminar el tiempo. Tú tienes ahí. Ricardo, 2 preguntas rápidas ahí. A ver, no sabemos en esta ciudad qué hacer después del sismo. Es decir, hemos durante años ritualizado nuestro simulacro del 19 de septiembre, pero ¿qué pasa cuando se cae un edificio? Esa es una. ¿Por qué no hemos logrado crear un aprendizaje de eso? La otra,
Lo vimos cuando se cayeron los edificios. Había muchísima gente ahí apoyando, pero había una desorganización total. No asumía el mando ni el gobierno federal ni el gobierno local. Es decir, no veías que la Marina empezara a ordenar, o la Sedena. No, pero en los edificios todo el mundo jalaba. En las zonas grandes de derrumbe, como en el Repsamen, por ejemplo, ahí había mandos pero militares. Porque llegó la Marina a imponer, pero no solo ellos tenían el control. Es decir, había gente participando de todas las áreas. Bueno, no olvidemos la pregunta es, ¿no hay un protocolo? ¿Sí? ¿No hemos creado un protocolo para que nos organicemos y digamos, organiza manda y seguimos esta línea? Buena pregunta. Sí hay un protocolo, pero está en un papel. No lo practicamos. El chiste de los protocolos es que los practiquemos sistemática y permanentemente. Esa es la diferencia con Esa es la Japón. enorme diferencia entre Japón y nosotros. Nueva Zelanda, por ejemplo, cada escuela de Nueva Zelanda, nos lo dijo el comisionado que vino a ayudarnos, cada 15 días en las escuelas primarias hay un simulacro de sismo, de inundación o volcánico, porque allá pues también tienen de todo, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace falta, ese compromiso de los ciudadanos y por supuesto mucho mayor trabajo del gobierno para ejecutar y entrenar prácticamente en los simulacros. Si tú revisas el plan de protección civil que tenemos, no está tan malo, pero pues nadie lo conoce. Y por supuesto, casi nadie lo practica. Y nos hemos quedado en esta noción exigua, muy flaca, de baja, no corras, no empujes y ya, quédate ahí. Respira. Bueno, un ejemplo muy trágico, ¿no? Que creo que ustedes lo manejaron acá. Recordarán el edificio de Medellín, con San Luis Potosí. Sí, cómo no. Bajan ordenadamente, se ve, está filmado, la gente sale, con prisa, bien. Se quedan a mitad de la calle, bien, fuera de peligro, ¿no? Se les quita el susto y se regresan. Y en minutos aquello se... Bueno, esas vidas deberían estar con nosotros hoy. No lo están porque incluso en ese momento, minutos después del desastre, no tenemos el chip de qué hacer. Y no se ha difundido. Es el caso de Álvaro Obregón también. Salen también, evacúan, Camellón, muy bien, todo está perfecto. ¿Y alguien decide regresar? Regresan y son 200 y tantas caídos ahí, 240, no sé cuántos. Una tragedia espantosa. Ricardo, ¿en qué momento nos despertamos de eso que parecía un sueño para la ciudadanía, donde los fondos parecen que están a salvo, que el dinero va a llegar a buen puerto, pero hay algún punto de quiebre donde el dinero empiece a dispersarse de manera equivocada? O de manera incierta, ¿no? Yo diría de manera incierta. Pues después de aprobada la ley de reconstrucción todavía en octubre del año pasado, creo que el gasto fue bien pautado y bien ordenado en medidas e iniciativas que el jefe de gobierno iba anunciando, ¿no? Que fueron, me parece a mí, correctas. Por ejemplo, el gobierno va a pagar todas las demoliciones de edificios de alto riesgo. Eso estuvo muy bien, fue dicho a tiempo y se implementó. Y se implementó durante la primera parte. Yo creo que la cosa se empezó a complicar, insisto, en diciembre del 2017, cuando se rompe la idea del fondo que esté ahí, visible para todos, respondiendo a las emergencias y a las necesidades demostradas por estudios o por recorridos, ¿no? Y no a una predeterminación que hacen pues un grupo o un cuerpo legislativo como la Asamblea, que ahí empezó a distorsionarse, e incluso eso lo dice el propio comisionado. Con esta Asamblea, ¿no? O sea, tú dime qué confianza le concedes a esos señores asambleístas, ¿no? Dejaron de trabajar al final, los últimos 80, 90 días ya no fueron. Y se pararon por ahí. ¿Aprendimos algo o nada absolutamente? Otra vez la ciudadanía volcada en las calles, otra vez jóvenes como los que nos tocó el 85 en brigadas espontáneas de ayuda, de rescate, etcétera, pero ¿qué aprendimos? Hay una, creo, se cayeron muchos menos edificios, es decir, toda la reglamentación de construcción funcionó. Esa ahí dices, mejoró del 85 para acá. Hay excesos como el del Repsamen y el del otro edificio que ponen cosas arriba. Eso necesariamente para hacerse implica que una autoridad fue corrompida. Alguien, un inspector, la delegación, el INVEA, alguien, para que pudieran hacer eso sin que... Hoy yo leí un testimonio de uno de los padres del Repsamen, de víctimas, diciendo que la directora los había engañado, que ellos no sabían que vivía ahí arriba, ¿no? Sí.
Así es. les tomó el pelo, ¿no? Debe haber Y esa un señora, por seguimiento, cierto, ¿no? creo que sigue... Prófuga. Sigue, ¿no? Pies en polvorosa. ¿Qué aprendimos? ¿Nos deja esto lecciones? Pues debería dejarnos lecciones. El problema es que somos olvidadizos o indolentes, ¿no? Yo creo que la principal es que no se nos debe olvidar. El punto, hay que decirlo, el 19 de septiembre nos agarró a todos, incluyendo el gobierno, mal parados, muy mal parados, y pues un protocolo que en el papel estaba fuerte, pues no fue ejecutado porque no lo entrenamos, ¿no? El objeto del libro es precisamente que no se nos olvide. La Ciudad de México es una ciudad que ha vivido un montón de tragedias y vive todas sus tragedias como si fuera la primera, Sí. ¿no? Sin ninguna memoria. Y sin esa memoria. Gravísimo, ¿no? Eso es muy grave. Por eso la obviedad del título, Aquí volverá a temblar, es obvio, pues sí, pero se nos olvida, ¿no? Y de esa manera nuestra contribución quiere ser que colocar nuestra experiencia pues para realizar unas 42 acciones distintas para enfrentar el siguiente desastre. Que las enlistas aquí. Sí, ahí está en la última parte, 42. Las primeras 3 o las más importantes. Mira, para mí son varias, pero una muy importante es lo que yo llamo los paréntesis, abrir los paréntesis. Es muy fácil que los funcionarios del gobierno se vuelvan a burocratizar a las 3 semanas de ocurrido el desastre. Es decir, a no actuar con la rapidez, con la emergencia, del caso, de gente que está viviendo afuera, ¿no? Claro. Pero ¿por qué lo hacen? No solamente por hueva, ¿no? Sino porque pues la ley, los requisitos, pues la burocracia están pensados claro. en un momento normal. Claro. Okay. No en un momento de emergencia. Exacto. Entonces, todos esos trámites que son necesarios para activar una reconstrucción o una reactivación de las zonas tienen que tener su paréntesis, o sea, un nuevo protocolo acá. Pienso, por ejemplo, otra vez en los planos, en el acceso a planos, que fue muy importante durante la emergencia, para saber si se va a caer o no y para hacer bien el cálculo. Bueno, en las delegaciones el plazo mínimo para que te den un plano es de 20 días. Bueno, si ocurre un desastre, abres una cola nueva. Sí, en 4 horas. Y en 4 horas. Claro. Claro, así es. Ya entendí. Diseñar un mecanismo o un ducto de flujo inmediato para tomar decisiones inmediatas y que no pasen por... Pero no en caso de emergencia, para la vida cotidiana, ¿no? Por eso al final del día... Sí, pongo ejemplo ¿no? Pero todo lo demás, todo lo demás. Por ejemplo, para reconocer tu posesión del inmueble. Ese es un problemón, ¿no? A veces tú no puedes hacer nada como autoridad porque no sabes si estás frente al auténtico dueño o frente al auténtico interesado. Bueno, ahí, por ejemplo, un protocolo nuevo en el cual los vecinos digan, sí, este señor vive aquí hace 10 años y sale. Entonces, es suficiente esa palabra para entrar a proteger y entrar a reconstruir. Estos paréntesis nuevos creo que es una de las tareas más importantes, porque si no, las emergencias se van a burocratizar. Y como un mecanismo rápido. de emergencia. Y estaba yo pensando ahorita que lo decías en FEMA, en la Agencia de Desastres de los Estados Unidos, antes de Trump, por supuesto. Ustedes saben que con Trump todo ha entrado en un nivel de descomposición y de desgracia terrible. Vean Puerto Rico, ¿no? Con el huracán y FEMA, a un año del desastre sigue habiendo gente que nunca la atendieron, nunca le brindaron absolutamente nada. Pero la FEMA antes tenía eso, es decir, entraba a una zona de desastre, recuerden ustedes Nueva Orleans o Houston en momentos de inundaciones, tomaba el control de la zona y producía un mecanismo de coordinación de autoridades federales, estatales, locales para destinar recursos. Pero todo el mundo tenía clarísimo que la emergencia era esa. Es decir, sacar a la gente de las zonas de tragedia, ponerla en un lugar seguro, que les brindaran seguros servicios médicos y alimentación, y después de eso ya, a ver, drenamos el agua, reconstruimos, usted tenía seguro, a ver, trae el seguro. Pero lo importante es, lo primero, como asegurar a la gente. Los gringos tienen son muy eficientes. Incluso, Leonardo, en caso de invasión extraterrestre. Ah, mira. Sí. Está bien. Sí, claro. Me suena ciencia ficción. Muy precavido. Muy precavido, claro. Uno nunca sabe, ¿verdad? Si mañana te va a caer un alien ahí. La segunda recomendación muy importante es, mira, si hay un conocimiento científico sobre el subsuelo, el suelo y hasta la litosfera de la Ciudad de México, un conocimiento científico, insisto, que no ha sido incorporado a las normas y a la información pública. Es decir, el Atlas de Riesgo y otras
y otros instrumentos que podamos inventar y desarrollar son muy importantes pues para saber cómo construir y dónde no construir. ¿El atlas de riesgo es preciso? No es todo lo preciso. Y es una gran discusión que tenemos que dar. Es un atlas de riesgo, pero es mexicano. En Pues sí. mi experiencia, hablando con autoridades de ciudades serias, de Nueva Zelanda, de Japón, allá los atlas de riesgo llegan a la cuadra. O sea, tú sabes qué tipo de suelo hay en qué cuadra y no distorsionan el mercado inmobiliario, que esa es la gran discusión acá. Bueno, hay que darla y es parte del proceso de reconstrucción, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo, les pido conclusiones, por favor. Yo me quedo y te planteo una pregunta final. Ha pasado en otras ocasiones, volverá a ocurrir. Ahí está el conocimiento, pero ¿por qué somos así? ¿Es falta de política pública o simplemente porque lo estamos haciendo a la mexicana? No, porque tú nos quieres vale. un psicoanálisis sociológico. ¿Pero por qué? Es que No es el consultorio, no es el consultorio. Bueno. ¿Por qué somos así? A la mexicana lo hacemos. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos que Hijo, hacer... y no tocamos ese capítulo y se nos va a acabar. Sí, pero bueno, pero yo creo que, bueno, es responsable de las ¿Tú tendrías autoridades. algo que decir? No. Protocolos muchísimo más permanentes y sistemáticos. O sea, tomarnos en serio la seguridad humana. Ojalá aprendamos de esta lección. Esa es la idea. En verdad. Ese capítulo quedó pendiente. ¿Le dedicas algo a los medios de comunicación en el Sí, libro? claro. Yo creo que hay que abrir una especie como de especialización de cobertura de desastres. Porque también se ponen nerviosones y hay una... Fuiste generoso. Bueno, y luego también hay unos protagonismos espectaculares, ¿no? Para Sí, ver si por sobre nos inventamos historias y todo. Por ejemplo, ¿no? Ricardo, aquí Le voy a dar un volverá a trago, temblar. Sí. Y creo que si algo podemos aprender, y no parece que hayamos aprendido, es que la corrupción mata. Y si somos cómplices, somos corresponsables. Entonces creo que si hay la posibilidad de hacer un censo serio, tendríamos que estar dispuestos a participar de él. Sí, claro. Y hacer algunas intervenciones en las nuevas leyes y en los patrones de desarrollo, pues que al menos le pongan algunas trabas a este fenómeno de corrupción pues que viven las grandes ciudades en América Latina. Pues yo haría votos. Yo tengo confianza en que la nueva jefa de gobierno haga un trabajo serio, profesional, ojalá y tome en cuenta estas recomendaciones y esta experiencia, porque si no seguimos en este ciclo interminable de tragedia, sorpresa, muertos, lecciones, sabios y olvido. Y otra vez, y así, ¿no? Lo cual me parece gravísimo, porque entonces estamos condenados a seguir sufriendo tragedias terribles sin el menor aprendizaje. Ojalá, y si no tienes una cita con ella, Ricardo, aquí Víctor Hugo te la gestiona de inmediato para que te reciba y que le digas, oiga, no, la conozco bien, aunque no te dé nombramiento, pues no estás buscando nombramiento. Yo no quiero, ¿no? Pero aprender, luego ¿no? Tocas la puerta de alguien y le dices, oiga, tengo aquí algo que puede ser útil, y dice, no, ya todo está ocupado. Si no vengo a que me dé usted nada, ¿no? No, ya sabe que no. Sí. Bueno, pues gracias por compartir.